pues entonces vamos a dar inicio a la plática que nos va a impartir la doctora Edith Vargas García, que, bueno, primero, antes que nada, queremos agradecerle el que haya aceptado. Ya ella nos ha acompañado, ¿no? En otra ocasión, hace tiempo, cuando estábamos en el departamento de matemáticas, la recuerdo muy bien, y nos va a hablar del retículo de particiones de números enteros positivos. Y antes de empezar y de cederle la voz, sí quiero comentar, ella estudió, es egresada del Instituto Politécnico Nacional, hizo la maestría en la UNAM. ¿Te graduaste con generales o hiciste una tesis? Y me gradué con generales. Era generales más tesina lo que tenía que hacer. Ok, y bueno, y él hizo su doctorado en la Universidad Técnica de Dresden, en Alemania, ¿sí? Y ahí, dijéramos, se especializó en teoría de clones y álgebra universal. Trabajó bajo la dirección del profesor Reinhard Poschel, espero haberlo pronunciado bien, ¿no? Y bueno, ella tiene una experiencia laboral en la UNAM, en el Colegio Alemán, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la propia Universidad de Dresden y en la Universidad de Leeds, Reino Unido. Además de trabajar, bueno, realizó una estancia postdoctoral del año 2014 al 2016, bajo la dirección del profesor John Truss. Y bueno, actualmente es profesora de tiempo completo del ITAM, y pues nos da mucho gusto tenerte otra vez de nuevo para que nos compartas qué es lo que has encontrado y qué avances tienes en los temas de tu interés. Muchísimas gracias, Edith. Pues gracias, Maricase, por la introducción, ¿verdad? Sí, en efecto, hace 2 años yo hablé también de retículas, vi un poquitito sobre las particiones en aquel entonces y coincidimos, Rogelio y yo, en un retículo, el cual voy a decir al final las diferencias entre uno y otro. Pues ya 2 años trabajando en ello, pues entonces pues le vas aumentando, ¿no? Como que va saliendo algo nuevo y vas aumentando, y pues ahorita lo que traigo pues es relativamente nuevo. Los primeros 6 minutos son como parte de un mini plática que hice para el Congreso, y bueno, el resto pues es vamos a ver. Lo que yo voy a hablar de particiones y lo que he leído, y el primer dato que leí, que yo conozco que existe, donde aparece la palabra particiones, o donde aparece como el sentido de particiones, en una carta que Leibniz le envía a Bernoulli, a Jacob Bernoulli, preguntándole sobre el número de maneras en las que se puede escribir un número entero positivo como suma de enteros no negativos. Es decir, le pregunta sobre el número de particiones de cualquier número n entero positivo. Esto es porque Leibniz en aquel entonces pues estaba estudiando pues las fórmulas de permutaciones y combinaciones, y de ahí le surge esa inquietud. ¿Qué es una partición? Bueno, tú vas a tener un número, el cual es un entero positivo, y una partición es una n tupla. Si tienes el número 20, pues vas a tener una tupla de 20 entradas, en las cuales las entradas están ordenadas. La primera entrada es menor o igual que la segunda entrada, mayor o igual, perdón, que la segunda entrada, mayor o igual que la tercera entrada, y así hasta la entrada n. Y lo importante que tiene que ver con la pregunta de Leibniz es que la suma de todos estos números que pongas ahí te dé exactamente el número donde empezaste, n. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos la partición del número 8, tiene 8 entradas aquí, y pues el primer número es mayor o igual que el segundo, mayor o igual que el tercero, etcétera. Y cuando sumas 3 más 2 más 2 más 1, pues te da el 8. Cuando tú tienes, por ejemplo, las particiones, puedes borrarle los números ceros, porque tiene que ser una partición, pues tiene que ser la tupla de tantas entradas como el número 3. Pero si acabas antes, por ejemplo, si tienes la partición 4, 4 y tendrías después 6 ceros, puedes quitar los ceros y nada más trabajar con las tuplas que son de enteros no negativos, ¿no? Hay al menos 2 formas de ordenar las tuplas. Una es por el orden lexicográfico, pero con ese orden no obtienes una retícula, y Brylawski da un orden que le llama orden de dominación. Por ahí el paper de Brylawski es por ahí de los 70, 77.
Y en ese orden de dominación te dice, bueno, tienes dos tuplas y vas a decidir cuando una tupla es menor o igual que otra tupla. Y decides que una tupla es menor o igual que otra tupla. Sí, solamente sí. Las sumas truncadas son menores o iguales una que otra, para todas las sumas truncadas. Es decir, tú no nada más tienes que el 4 es menor o igual que el 4, sino cuando sumas 4 más 1, este va a ser menor o igual que el 4 más 2. Y si sumas 4 más 1 más 1, este va a ser menor o igual que el 4 más 2 más 1. Cuando pasa eso, entonces, pues, dices que una tupla es dominada por otra, o una tupla es menor o igual que la otra. Con este orden, como ya lo mencioné, se muestra que pues existe el ínfimo y existe el supremo, y un retícula es aquel conjunto parcialmente ordenado que siempre tiene ínfimo y supremo para cualquiera de sus elementos. Entonces vamos a denotar al conjunto de part n como el conjunto de todas las particiones, ¿no? De cierto número, y a estas particiones les damos ese orden de dominación, y con ese orden de dominación pues obtenemos el retículo de particiones. Hay una forma muy linda, que a mí me gusta ver las particiones, que son a través de los diagramas de Young. También son de Ferrers. La diferencia entre un diagrama de Young y de Ferrers es que Ferrers ocupa puntitos, ¿sí? Y Young ocupa cuadritos. Pero estos diagramas, hay dos notaciones entre diagramas de Young y Ferrers. Esta notación que estoy usando es la notación francesa. Ahorita vamos a ver por qué. Es decir, si tú tienes una partición, por ejemplo, la partición que teníamos del número 8, que era la 3, 2, 2, 1, entonces esta partición se puede ver gráficamente a través de este diagrama, en el cual tú apilas granitos por columnas conforme a cada una de las entradas de la partición. Aquí, por ejemplo, tienes 3, 2, 2, 1. Y este diagrama lo que hace es representar a la partición, Toda partición la puedes ver ya sea leída por columnas o leída por filas. Entonces, si a esta partición la lees por columnas, bueno, pues tienes la partición normal. Pero si la lees por filas, si por ejemplo leo 4, 3, 1, lo que obtengo automáticamente es una partición que le llamamos partición conjugada. Y sí tiene que ver con enviar a una partición con su a su conjugado. Y eso te va a construir, con esa propiedad, vas a poder demostrar que esa es un antiisomorfismo, es decir, que las retículas enviadas a cada partición, envías a su conjugado, tienes un retículo el cual es dual isomorfo al original. Entonces aquí, por ejemplo, como dije, tienes la partición 4, 3, 1, que fue la que obtuvimos leída por filas, y entonces esta partición le dices que es la partición conjugada a ella, y también vuelve a ser una partición del número 8, ¿no? ¿Por qué usamos esta forma de los diagramas de Young y no los diagramas de Young son usados en 90 grados? Es como si trasladaran esto, lo voltearan 90 grados y les queda, bueno, pues la escalera más o menos así. ¿Por qué lo usamos aquí así? Bueno, porque Matthew Latapi y Duo Fan empezaron a estudiar las particiones haciendo un sistema dinámico, y para ellos les resultaba más fácil poner las particiones rotadas en 90 grados, poner los diagramas rotados en 90 grados. Entonces, para explicar lo que significa su aproximación dinámica, lo que ellos hicieron fue hacer una definición de diferencia de altura, de una coordenada de la partición a otra coordenada de la partición. Es decir, la diferencia de altura es el número de granitos, la diferencia que hay entre el granito de cierta entrada y el granito de cierta entrada. Esa es como que la diferencia de altura. Por ejemplo, aquí, en la entrada número 2 de esta partición tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es una partición del número 10.
Y en la segunda entrada de esta partición, pues bueno, tenemos 4 cuadritos, y en la tercera entrada de esta partición, pues tenemos un cuadrito. Entonces, la diferencia de altura, en este caso, la D2 alfa de esta, ¿quién será? Pues bueno, es 4 menos 1, que es 3. ¿Sí? Cuando la diferencia de altura es mayor o igual que 2, que es en este caso, vas a decir que tienes un acantilado. Cliff es como ellos lo denotan, ¿sí? Entonces, cuando la diferencia de altura es mayor o igual que 2, que es en este caso, tienes como un acantilado. Luego, una meseta resbaladiza o slippery plateau es cuando tú no tienes, llega un momento en el que tú no tienes diferencia de altura y de pronto en un punto, pum, caes. Ahí tienes una diferencia de altura de 1. Y entonces a eso le llamas meseta resbaladiza. Una alumna que tengo ahorita de licenciatura les empezó a hablar, a mandar llamar meseta chica, meseta grande. Y paso resbaladizo es cuando, por ejemplo, tú quitas un granito, tienes un granito de más, lo quitas este granito y obtienes una meseta resbaladiza. Es decir, que cuando quitas un granito de cierta coordenada, te da una meseta resbaladiza. También hay otros que no puse aquí, que se llama meseta no resbaladiza, que la meseta no resbaladiza es aquella que no tienes una diferencia de altura de 0 durante un tiempo, pero después de un tiempo tienes una caída, tienes un clic, tienes una caída, una diferencia de altura de mayor de 2. No es nada más como una diferencia de altura de 1, como aquí lo vemos. En cierto caso hay una diferencia de altura de 1 y todos los demás son 0. Aquí es, todos son 0, pero aquí tienes una diferencia de altura de 2. A esto le llamas meseta no resbaladiza. Sí, esta es una meseta no resbaladiza. Y claro que paso no resbaladizo, pues es cuando tú tenías una meseta no resbaladiza, ¿sí? Y tenías un granito, ¿no? Cuando quitas ese granito, obtienes una meseta resbaladiza. A eso le llamas paso no resbaladizo. ¿Sí? Hasta aquí, ¿pasa más claro? ¿Sí? Bueno, podrán decir, bueno, esto que nos va a dar, pues, con estas reglas de diferencias de altura, Lata y Fan definen lo que es muy importante en teoría de retículos, que es, cuando quieres demostrar algo de retículos, pues lo primero que atacas, o bueno, lo primero que yo ataco es ver como la relación de cobertura, ¿no? A ver qué cubre qué. Entonces, si tienes tú una partición, por ejemplo, empiezas con una partición, si esa partición tiene un acantilado, y tú dejas de caer, ese es el sistema dinámico, ¿no? Si tú dejas caer un granito de uno hacia abajo, resulta que obtienes otra partición, y esa otra partición está por debajo de donde empezaste, es exactamente el vecino inferior. Siempre que tú tengas un acantilado, dado como sea el acantilado, tú dejas caer un granito de uno a otro, y entonces pues obtienes esta nueva partición, la cual sigue siendo una partición del mismo número, pero está por debajo en el retículo. O si tienes, por ejemplo, un paso resbaladizo, aquí tenemos un paso resbaladizo porque cuando quitamos obtenemos una meseta resbaladiza, es decir, todo no cambia, y de pronto hay un pasito en el que te vas para abajo. Entonces, si tú tienes un paso resbaladizo, lo que haces es, la segunda regla de transiciones dice, pues agarra ese granito y jálalo lo más que puedas hasta que se pueda y déjalo caer. Lo que obtienes es una nueva partición, la cual también es una partición del mismo número n, ¿sí? Y también está por debajo en el retículo. Aquí les puse un retículo, este es el retículo del número 7. Y si nosotros, por ejemplo, empezamos con esta partición rojita, empiezas con esta, y dices, bueno, esta partición tienes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Esta partición tiene un cliff o un acantilado en la primera entrada, aquí. Entonces, ese acantilado lo dejas caer. Si lo dejas caer hacia abajo, entonces vas a obtener 3, 3, 1, ¿verdad? Y es exactamente la tupla que está acá abajo.
Pero esto es porque tiene un acantilado aquí. Pero esta partición también tiene un paso resbaladizo, una meseta, un paso resbaladizo aquí. ¿Por qué? Porque si lo borras tienes una meseta resbaladiza, todo cero. Entonces puedes jalar hasta acá y obtienes la partición 4, 1, 1, 1. Y es exactamente la que está acá. Es lo que estoy tratando de explicar con estas dos transiciones. Entonces, una vez que ya tienes la relación de cobertura, estos retículos son muy lindos, muy lindos, porque uno está encajado en otro. Es decir, tú aquí tienes el retículo de la partición desde el número 6. Todas estas son particiones del número 6, ya están ordenadas por el orden de dominación. Y puedes encajar este retículo acá, simplemente poniéndole a cada una de las particiones un grano en la primera entrada. Es decir, esta es una partición 6, si al 6 le sumas 1, pues llegas al 7. Esta partición es 5, 1. Si le dejas caer un grano en la primera entrada, pues llegas al 6, 1, ¿sí? Y tienes este grano que es 4, 2, le dejas caer un grano en la primera entrada, pues llegas al 5, 2. Y así te vas, ¿no? Bueno, de esta forma, lo que se puede probar es que este LN, es decir, este retículo del número 6, vamos a hacerlo para el número 6, está encajado en el número 7, pero no nada más está encajado, sino es un subretículo. Es decir, es isomorfo. Aquí tienes que este LN es isomorfo a todos los que tienen una partición o un granito en cada una de las primeras entradas. Y en este caso, cuando tú obtienes, hay una forma de encontrar en L7 un retículo isomorfo a L6, es decir, hay un subretículo en L7 isomorfo a L6, lo que te dice aquí. Este cuate forma un subretículo en L7. Ahora, algo importante de estos retículos es que no sé si conozcan la parte de no modularidad, no lo voy a mencionar aquí, pero tiene que ver mucho con distributividad. En general, estos retículos no son distributivos, no son modulares. ¿Cómo demostramos aquí que no eran distributivos sino eran de modulares? Bueno, básicamente hay un teorema, lo voy a poner acá, un teorema muy importante que le llaman N5M3. N5 es exactamente como diamantito, dragonito más bien, de aquí. ¿Sí? Tiene esta forma el N5, así, 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 ya. Entonces, viene todo bien manipulado, pero no. Entonces, el teorema te dice, si todo retículo, si toda retícula no contiene como subretículo, o sea, como un conjunto y que aparte preserve ínfimos y supremos, si no contiene como subconjunto al N5, dije que era el N5, pero no dije quién era el N3, ¿no? El M3, este de acá, entonces te dice, ¿el retículo es distributivo o modular? Si el retículo es distributivo o modular, entonces no contiene ni a N5 ni a N3 como subconjuntos, como subretículos. Entonces, en este caso, estamos como probando la contrapositiva. En este caso es como si contiene al N5, entonces el retículo no va a ser distributivo, y si no es distributivo no es modular, porque modular es como una propiedad más débil que ser distributivo. Pero la situación es, ok, lo pruebas así para L7, ¿verdad? Aquí lo ves, dices, sí tiene el L5, no va a ser distributivo. Pero la situación es que el L7 está encajado en el L8 y el L8 está encajado en el L9, y no solo el L7 está encajado, sino cuando le sumas el 1 aquí, el 1 dejas caer un granito en cada una de sus entradas, va a estar en el otro, va a estar en el L8, y va a estar así, el mismo diamantito está en el L8.
y el mismo diamantito está en el L9 y en el L10. Y así más o menos, por una inducción matemática, se prueba que el N mayor o igual que 7, Ln no es modular y no es distributivo. Es bonito, es lindo. Y ahora vamos aquí al marco de análisis formal de conceptos. Cuando estaba preparando la plática, sinceramente no supe cuánto meterme acá y qué tan interesante iba a ser esto para ustedes. Esta parte creo que ya la había visto hace 2 años con ustedes. Ahorita no me voy a meter mucho, nada más voy a ver como que lo necesario para continuar con la presentación. Análisis formal de conceptos es un área relativamente nueva, surge por ahí de los 80s y surge en un grupo que está en Alemania que es de Darmstadt, donde el precursor fue Rudolf Wille, el cual desafortunadamente falleció en el 2017. Y bueno, ellos lo que intentan hacer es basar todas las retículas, el estudio de todos los retículos, desde el punto de vista de una cosa que se llama análisis formal de conceptos. Entonces, el análisis formal de conceptos se basa en una cosa que se llama concepto. El concepto va a ser como una tupla, una de 2 entradas, en el cual en la primera entrada vas a poner la extensión y en la segunda entrada vas a poner la intención del concepto. Es decir, la extensión son como que todos aquellos objetos que puedes meter al concepto y la intención son todos los atributos que describen tu concepto. Si, por ejemplo, estamos en animales, el concepto es mi animal, pues entonces la extensión pues va a ir perro, gato, caballo, etcétera, ¿no? Y la intención pues es todo lo que describe un animal, ¿no? No sé, no tiene mucho pensamiento como el humano, no sé, todas estas van aquí, a descripción, ¿no? Y a eso le llamas concepto. Y esos conceptos vienen construidos de una cosa que se llama contexto formal. Y lo importante es que estos contextos formales, al hacerlos, te forman una retícula. Y esa retícula la llaman retícula de conceptos. Aquí, por ejemplo, les puse el contexto formal es un poquito viejito este ejemplo, lo puse tal cual en el libro, pero ya ven que hay discusiones sobre si Plutón es planeta o no es planeta. A veces lo meten y luego el año pasado sí lo volvieron a meter en los planetas, pero hace 4 o 5 años lo sacaron de los planetas. Entonces, ahorita nada más vamos a trabajar de Mercurio a Neptuno. Y aquí, por ejemplo, los objetos son Mercurio y Neptuno. Y los atributos son pequeño, mediano, cerca del Sol, Luna, sin Luna. Y tú vas poniendo una X y hay una relación entre ellos. Mercurio, por ejemplo, es un planeta pequeño, el cual está cerca del Sol y no tiene luna, ¿no? Por decirlo así. Y Júpiter, pues bueno, es un planeta grande, el cual está lejos del Sol y sí tiene. Bueno, pues dado estos conceptos formales, contextos formales, puedes formar conceptos y así puedes formar retículas. Y aquí viene, creo que estos operadores, que son como los más importantes desde el punto de vista algebraico, que son estos 2 operadores, le llamas, o sea, es prima y prima, pero realmente esta es otra prima, digamos una prima gordita, y esta es una prima flaquita. Son operadores que forman una conexión de Galois. Y al formar una conexión de Galois, hay una conexión una conexión de Galois son 2 mapeos, y estos les van a llamar los dual adjuntos, ¿no? Desde el punto de vista categórico. Lo que estamos tratando aquí son categorías que le llaman, creo que categorías de Chu o algo así. No estoy como muy segura de eso, pero bueno, vamos a ver qué significa, ¿no? Tú tienes un conjunto, el cual es de objetos. Y aquí en este conjunto te fijas en un subconjunto de objetos. Y a este le calculas como la imagen de ese subconjunto de objetos. A ese le llamamos primado. Y entonces, ¿estos quiénes van a ser? Bueno, pues son todos los conjuntos, son todos los elementos, son todas las características, tales que para todos los objetos que tenga este conjunto, esta característica va a estar relacionada con ese objeto. ¿Sí? Y estos son pues, los objetos que están relacionados con las características de B. ¿Qué significa, por ejemplo, aquí? Acá abajo traigo les empiezo a calcular quién es Júpiter prima, ¿no? Aquí vamos a ver, Júpiter prima, ¿quién sería?
de este contexto, ¿no? En partes de este contexto, y vamos a ver quién sería Júpiter primo. Pues Júpiter primo son todas las características que están relacionadas con Júpiter. Entonces, todas las características que van a estar relacionadas con Júpiter, en este caso, pues van a ser grande, lejos del Sol y Luna. Son las que tiene Júpiter, ¿no? Que son las que puse. Grande, lejos del Sol y Luna. Ese es el primado, ¿no? En este caso es una de las imágenes, uno de los conjuntos cerrados de esta conexión de Galois. Luego tienes Marte y Urano. Si agarras Marte y Urano, puedes agarrar dos filas, ¿no? Puedes agarrar, en este caso, si agarras Marte y Urano, y te fijas las características que tengan en común ambos, ¿sí? En este caso, como ya te está agarrando todos, es para todo. Aquí hay un para todo. Entonces, las características que tienen en común estos dos, pues es Luna. Y a ti te vas calculando esos primados. ¿Por qué son importantes esas imágenes de esa función de Galois, de esas... no he dicho quién es realmente la conexión de Galois aquí. Son dos mapeos, uno que le llamas phi y otro que le llamas psi, ¿no? Y el phi de A está definido como este primado y el psi de B está definido como el primado gordo, ¿no? Y claro que cumplen que pues, si uno está contenido en otro, de antítona, o sea, cumplen las características de la conexión de Galois. Es ahí donde está como que metido el álgebra y por qué estamos haciendo esto. Entonces, como dije, un concepto formal va a ser una tupla, va a ser dos entradas, ¿no? Un par ordenado, en el cual la primera entrada, cuando la derivas, cuando le mandas la imagen, llega a la segunda, y cuando derivas la segunda, regresas a la primera. Eso es lo que te está diciendo. Aquí, por ejemplo, agarras a Luna, agarras a Luna aquí, la derivas, es decir, encuentras todos esos objetos que tienen Luna, y va a ser Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y si agarras a Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, todos tienen en común que son Luna, por eso este es un concepto. Es uno de los conceptos de planetas con Luna, por ejemplo. Bueno, esto sirvió porque, bueno, estos conceptos pues, se pueden meter en un programita que se llama ConexP, que ahorita en una de las conferencias que acabo de ir ahora en julio, ya está lo más nuevo, que ya hay otro programa que se está haciendo en RStudio, no sé si son familiares con este programa R que hace cosas como estadísticas y maravillosas, y en ese programa hay una librería que es de Formal Concept Analysis, que hace también los retículos. Y entonces cuando metes la tabla tal cual, como aquí lo vimos, ya creo que me extendí mucho en esta parte, pero cuando metes esta tabla tal cual, obtienes una retícula. Y viene el teorema, esa era la razón de dar todo esto, para especificar quiénes eran estos primados. Viene el teorema que te dice, si tú tienes una tabla, tienes una forma de hacer una tabla, esta tabla te va a generar un retículo, y ese retículo va a ser completo. Eso es como muy bonito, muy lindo esto. Ese retículo es completo. Y te dice, para que sea completo, no todo, cualquiera dos pares de elementos tiene que tener ínfimo y supremo, sino también los subconjuntos como tal. Un subconjunto tiene que tener, cualquier subconjunto tiene que tener ínfimo y supremo. Y te da una forma de cómo calcular el ínfimo y cómo calcular los supremos en términos de estas conexiones de Galois. Y aparte, o sea, es tan fuerte el teorema que no nada más te dice eso, sino te dice, si tú tienes una latiz que sabes que es completa, esa latiz la puedes transformar en una tabla de cruces o en un contexto formal, y ese contexto lo puedes hacer isomorfo, va a ser lo mismo. Es decir, estudiar latices es lo mismo que estudiar latices desde el punto de vista de análisis de conceptos, son isomorfos. Entonces aquí, por ejemplo, estamos aplicando a los retículos. Vamos a denotar a BGM como el conjunto ordenado de los contextos. Los conceptos se ordenan por inclusión, se me olvidó decirlo, pero si un concepto, por ejemplo, el concepto de ser animal es más grande que el concepto de ser mascota, ¿no? Entonces, mascota está contenido en ser animal. Bueno, aquí hay una forma de cómo lo podemos hacer. Ustedes tienen, supongamos que ustedes construyen un retículo y les dan esta forma. El retículo que pide. Entonces, a este retículo le pueden asociar una tablita. Y en esta tablita, ¿cómo se asocia? Bueno, te dice, agarra todos los elementos que pertenezcan al retículo y esas van a ser sus objetos.
Agarra todos los elementos que pertenecen al retículo y esos va a ser sus atributos. Y nos vas a ordenar por si uno está por debajo del otro en el retículo, por menor o igual, ¿no? Por ejemplo, en vamos a ver si puedo cambiar aquí este de aquí, C, va a ser C aquí. C es menor o igual que E, que F, que el 1, ¿sí? Y aquí está, C y C mismo, claro. C es menor o igual que C, es menor o igual que E, es menor o igual que F y es menor o igual que 1. Si ustedes meten eso en esos programas que les aplico, que les digo que es R o el CONEXP, automáticamente van a obtener la misma lápiz, ¿no? Hay lápices más pequeñas, estas no son las únicas, que son isomorfas al grandote. Entonces hay lápices como, contextos más pequeños que se llaman contextos estándar. Y esos contextos nada más lo que aceptan como objetos y que aceptan como atributos. Si voy muy rápido, porque luego me acelero, decía mi profesor, mi asesor de doctorado, es que te aceleras, me dice, ¿no? Hay tablitas de cruces que son más pequeñas. Estas tablitas de cruces se llaman contextos estándar. Y esos contextos estándar se obtienen nada más de ciertos números específicos o de ciertos objetos específicos como objetos y objetos específicos como atributos. Los objetos específicos se llaman los supremos irreducibles o ínfimos irreducibles en un retículo. Lo importante es que este retículo estándar, estos supremos irreducibles son más o menos en analogía como los números primos en un sistema, en los naturales, por ejemplo. Si tú conoces la exposición prima de un número, conoces el número. Así es aquí. Si conoces todos los supremos irreducibles y los ínfimos irreducibles, conoces el retículo, le asocias el retículo, y lo más importante es que esa tablita más pequeña te va a dar el retículo grandote. Entonces, ¿quiénes son los supremos irreducibles? Pues son aquellos, por ejemplo, el supremo irreducible va a ser aquel que no puede ser el más pequeño y no se puede expresar como supremo de cosas, ¿sí? Es decir, si se expresa como supremo de cosas, de dos elementos, tiene que ser uno de ellos. Y el ínfimo irreducible no puede ser el más grande y no se puede expresar como ínfimo de dos cosas. Denotaremos a JL como el conjunto de los supremos irreducibles y a ML como el conjunto de los ínfimos irreducibles. Entonces, hay una caracterización muy bonita cuando el retículo es finito, te dice, bueno, aquí lo vamos a ver, cuando el retículo es finito, los supremos irreducibles son aquellos que cubren exactamente a un único elemento, ¿sí? Cubren exactamente a un único elemento. Eso se puede dar en retículos que son finitos, porque son lo que le llaman dobles fundados, pero eso no importa ahorita. Y el retículo finito, los ínfimos irreducibles son aquellos que están cubiertos precisamente por un elemento. Entonces, los supremos son los que cubren exactamente a un elemento. Si aquí identificamos en este retículo los supremos irreducibles, pues por ejemplo, cubre exactamente al 0, cubre exactamente al 0, cubre exactamente a C, cubre exactamente a B, cubre a G. Claro que va a haber elementos que sean supremos e ínfimos irreducibles al mismo tiempo, sí, claro que no. Y los ínfimos, pues bueno, son los que son cubiertos exactamente por un elemento. Todos estos tres son cubiertos por exactamente un elemento. Y es exactamente cubierto por un elemento. Por ejemplo, el F es interesante, ¿no? El F, sí es cubierto por un solo elemento, pero no cubre a un único elemento. Por eso el F es ínfimo irreducible, pero no supremo. Y entonces, cuando ustedes ya conocen los ínfimos irreducibles y los supremos irreducibles, aquí otra vez lo pongo ya en símbolos, lo que obtenemos es, tú tienes un retículo que lo quieres conocer, pues entonces nada más es suficiente con que conozcas los ínfimos y los supremos, hagas tu tablita de cruces con ínfimos y supremos, y vas a obtener el mismo retículo donde empezaste. Y eso aplicado a nuestras particiones es súper importante, porque las particiones, si bien los retículos para cada n están siendo finitos, crecen exponencialmente, ¿no? Hardy y Ramanujan fueron los que dieron una cota para el número 200, ¿no? Por ahí dieron una cota asintótica de cómo van creciendo las particiones. Entonces aquí tenemos el conjunto, el retículo de 6 elementos.
formamos sus supremos irreducibles, formamos sus ínfimos irreducibles, los supremos irreducibles los ponemos como objetos, los ínfimos irreducibles los ponemos como atributos, y vamos poniendo una X, lo que nos dice, hacemos lo que nos dice el teorema fundamental. A ver, usa los objetos de una, los atributos de otras, y usas el menor igual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí, el 311, si está siendo menor o igual que el mismo, está siendo menor o igual que el 33, está siendo menor o igual que el 411, que el 42, que el 5. Y así formas este contexto, ya tiene menos tuplas. Si te fijas, aquí hay nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuplas, pero el L6, si lo vemos acá, tiene más, tiene 11, perdón, ¿no? Si cuentas todas estas, pues son más de 8. Entonces, y obtienes el mismo retículo. Es como muy lindo esa propiedad. Bueno, y ahora viene lo que nosotros apenas acabamos de publicar este año. Este es un trabajo que yo inicié con mi alumno de licenciatura, Alan Chavari, y bueno, pues después se juntó Mike Perich. Y bueno, en este trabajo nosotros tratamos de calcular el crecimiento de estos supremos irreducibles de este retículo. ¿Cómo va creciendo el número, no? Y nosotros sabemos que las particiones pues no tienen una fórmula cerrada para calcularlas. Es una forma asintótica, de forma exponencial, dado un n, te va calculando como cuánto asintóticamente va creciendo ese n. Pero si podemos calcular o encontrar una fórmula cerrada para calcular estos supremos irreducibles, bueno, pues es interesante saber el número cómo va creciendo, ¿no? Y si puedes dar una fórmula cerrada, y más aún dimos una fórmula recursiva, ¿no? De cómo calcularlo, pues está padre. Y entonces, todo empezó porque cuando estábamos estudiando esto, recuerdo que estábamos ahí en mi cubículo, y empezamos a ver que había como un patrón, ¿no? Aquí están la cantidad de elementos que hay en los retículos para cierto n, del n del 1 al 8. Aquí están los elementos que son ínfimos irreducibles, y aquí están los supremos irreducibles. Su cardinalidad es la misma, porque satisface de que cuando sacas el conjugado de los ínfimos irreducibles, son aquellos supremos irreducibles. Entonces, pues, tiene la misma cardinalidad porque existe esa función que es directiva, ¿no? Entonces, empezamos a ver cómo van creciendo. Si se fijan, la distancia de 0 a 1, de 1 a 2, entonces, luego viene del 2 al 4, como que la diferencia entre ellos la fuimos calculando. Y entonces fuimos viviendo, bueno, pues hay un patrón. ¿Será eso un patrón realmente o nada más es pura casualidad? Y bueno, resultó que sí, en efecto, había una forma de calcularlo. Y entonces llegamos a este teorema, en el cual te dice, si tú empiezas con la cardinalidad del primer supremo irreducible de n igual con 1, la tomas como 0, entonces puedes construir esta fórmula de recursión, en la cual el número de elementos por ejemplo, de la latiz 20, va a ser igual al número de elementos que tenga la latiz 19, más el 20 entre 3, la función piso de ello, ¿no? Más 1. Y bueno, ¿cómo demostramos este teorema? Más o menos el sketch proof, ahí va, ¿no? Lo que hacemos es, usamos básicamente las reglas de transición de LATAPI y PAT. Y ellos también en su paper desarrollaron un algoritmo en el cual te dice, si tú tienes una partición, ese algoritmo te lleva de una partición n a una particiones n más 1. Entonces te dice, si tú tienes una partición, lo que puedes hacer, si tienes la partición 2, 2, 2, por ejemplo, la puedes llevar a una partición del 7 si le agregas un 1 a la primera entrada, como ya lo había mencionado. O también lo puedes construir, si esa partición es un paso no resbaladizo o paso resbaladizo, entonces agrégale un 2 en la segunda entrada, ¿sí? Y si paso resbaladizo o paso no resbaladizo en la primera entrada, entonces le agregas un 2 en la segunda entrada. Es decir, si tú tienes una cosa así,
por decirlo así, ¿no? Una partición de esta forma, ¿sabes? Aquí tienes un paso resbaladizo, ¿no? Paso resbaladizo, entonces lo que dice es agrégale una entrada, un granito, déjale caer un granito a la segunda entrada, y esa va a ser una partición del que está venimos. Y si ese slipper y plato es casi toda la meseta resbaladita, pues le agregas un granito en la entrada, depende de la longitud de que tan resbaladizo sea, en la entrada N más 2, es decir, hasta donde lo puedas agregar le agregas un granito. Y con esos dos pasos, lo que ellos hicieron fue subir de esta latiz a esta latiz. Entonces, vía estos dos pasos, lo más bonito es que solo estos dos pasos te generan a los más dos elementos en esta latiz. Es decir, si tú empiezas por una tupla acá, a lo más vas a tener dos elementos acá. A lo más. No siempre vas a tener dos, a lo más, ¿no? Y a esto le llamas hijos. A uno le llamó hijo derecho y a otro hijo izquierdo. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue agarrar este algoritmo y ponerlo, aplicárselo directamente. Aplicamos estos dos pasos a los supremos irreducibles e ínfimos irreducibles. Lo que nos ayudó es que nosotros sabíamos cómo eran los supremos irreducibles e ínfimos irreducibles, porque este trabajo ya lo habían hecho en los 70s, Brilatsky. Entonces, como ya supimos quiénes eran, lo único que hicimos fue, bueno, no lo único, porque hicimos bastante trabajo, agarrar todos los tipos de los supremos irreducibles y aplicarles los dos pasos y ver, aquí sigue siendo supremo irreducible, ahora es de nuestro tipo. No sigue siendo, pues no nos interesa, ¿no? Y entonces demostramos lo siguiente, que cuando tú tienes cualquier partición que sea supremo irreducible, pero que no sea esta partición, entonces esta a lo más hay entre sus dos hijos que puede tener. Uno de ellos, exactamente uno de ellos, pertenece a los supremos irreducibles de la partición más arriba. Es decir, si empiezas con una partición del número 19, que es supremo irreducible, le aplicas esos dos pasos, y entre esos dos pasos vas a tener exactamente uno arriba. Y este exactamente uno nos ayuda un montón, ¿no? Excepto para siempre, hay sus excepciones, ¿no? Esta partición, por eso la sacamos, esta partición es la única canija que tenía dos arriba. Era la única que sí tenía dos hijos arriba. Pero todas las demás tenían uno. Entonces las contamos. Se trataba de contar. Para contar definimos una función, ¿no? Es una función a la cual agarras una partición de aquí, ya sabes que le toca, por los pasos que hicimos, ya sabes que le toca exactamente uno acá, pues la mandas al único hijo que le toca, excepto para la 2, 2, 1, que esa sí tiene dos. Pues como la quieres hacer inyectiva, pues mandas, una de ellas la mandas nada más a un elemento acá. Y entonces esta función, así como la definimos, fue inyectiva. Y como esta función es inyectiva, bueno, pues la cardinalidad de su imagen es la misma que la cardinalidad de donde empezaste. Lo que queremos calcular, vamos a recordar que es lo que queríamos hacer, queremos calcular esto, ¿sí? Entonces, para calcular esto, pues tenemos que calcular que ya lo sacamos a través de ella. Esta es una fórmula que nos enseñan, más o menos, bueno, para calcular la cardinalidad de un conjunto, bueno, pues te fijas en la imagen, más el conjunto menos los que están en su imagen, ¿no? Ya tenemos calculada esta. Nos falta calcular esta parte. Entonces, para calcular esa parte, ¿qué es lo que hicimos? Vimos exactamente quién era esa diferencia, ¿no? ¿Quién eran los supremos irreducibles que estaban en 20 que no pudimos alcanzar a través de esta imagen de esa función? ¿Quiénes eran los que nos sobraban? Y los que nos sobraban exactamente eran particiones que eran o de este tipo o era este conjunto de particiones donde corres, es decir, te sobraba la 3-1 o la 3-3-3-3-1-1, todas estas te sobraban. Y ahora nada más resta ver cuál es la cardinalidad de este conjunto. Porque pues si ya tienes la cardinalidad de este conjunto, ya tendrías él, pues ya tienes toda la cardinalidad de los demás. Y eso es lo que probamos, que la cardinalidad de ese conjunto, de este de aquí, es exactamente la función piso n sobre 3 más 1. Y con ello, cuando reexpresas, bueno, cuando iteras, pones la cardinalidad de Ln en términos de la Ln más 1 y vas iterando, obtienes esta fórmula la cual es cerrada.
O sea, cuando nosotros, fue súper interesante porque terminamos el paper, ya lo habíamos terminado, teníamos para entregarlo en enero, lo enviamos en diciembre, pero yo se lo envié al profesor Gantar, que fue el que me propuso entrarle a este tipo de problemas, y le dije muchas gracias por pues puntualizarme ahí el problema que había, pues ya terminamos, aquí tenemos nuestro resultado, y dice, ¿sabes qué? Es que yo creo que no han visto mi paper que yo ya saqué hace 6 meses, y tiene una fórmula muy similar a la de ustedes. Él también sacó una fórmula para esto, equivalente a la nuestra, no es la misma, pero son equivalentes. También calcula los supremos irreducibles y nosotros lo que hacemos. Fue un trabajo totalmente paralelo. Y entonces nos dedicamos a investigar un poco más para hacer más fuerte el paper y no lo aceptaron. Y bueno, ahí fue donde él mismo nos puntualizó, a ver, pues empiezan a estudiar encajes entre ya no las particiones, sino entre las tablitas, ¿no? Entre los contextos estándar, ¿vale? Empiezan a ver si se pueden encajar, porque él había probado que no se podían encajar simétricamente, ahorita vemos aquí que es un encaje simétrico, una tablita pequeña del número 9 en la del número 10. Entonces, un contexto o encaje simétrico, así a grandes rasgos, son dos mapeos que envían objetos en el pequeño, en el contexto pequeño, y objetos en el contexto grande, en la tabla chiquita a la tabla grande, atributos en atributos, tal que si aquí tienes un menor igual, después de ser enviado, tiene que ser respetado un menor igual. Es decir, si tú tienes, voy a darme un poquito de prisa, si tú tienes esta tabla, y la quieres encajar en una tabla un poco más grande, si aquí no aparece una relación, en la más grande no tiene que aparecer una relación. Si aquí aparece una X, en la más grande no tiene que aparecer una X. Y simétrico es que tiene que satisfacer esta condición que tiene que ver con conjuga la partición, envíala y luego conjugas la imagen. Este trabajo lo empezamos a hacer Laura y yo a inicios del año. Esta va a ser su tesis, ya pronto la termina, su tesis de licenciatura, en el cual, pues bueno, Laura que estudia cómo va encajando una tablita en otra tablita. Y bueno, por ejemplo, aquí el encaje, pues hay varias formas de encajarlo, ¿no? Aquí si mandas el 2 en el 3 y el 1, 1 en el 1, 1, automáticamente obtienes esta tabla, la cual pues, es la misma que esta tabla. Aquí, por ejemplo, más prisa, si lo encajas aquí, él va para acá, él va para acá, automáticamente tienes esta tabla, está encajada en esta parte de acá, ¿no? Hay varias formas de encajarlas, ¿no? Y por último, el 4 lo envías al 5, así, el 211 lo envías al 2111, aquí se me fue un 1, perdón. El 3.1 lo enviamos en el 4.1, obtenemos, si se fijan, este es un diamantito, el cual obtenemos esta parte de aquí, y esta encaja. Y así fuimos, bueno, Gantar ya lo había hecho, fue el que propuso, porque 1, encajan 2, encajan 3, encajan 4, hasta llegar al 9, aquí están encajados todos, ¿no? Aquí vas así, este es el 1, aquí vas encajando el 2, luego por acá está el 3, y así van encajando varios, ¿no? Todos en el 9 los vas encajando. Pero cuando pasas del 9 al 10 ya no se pueden encajar. Y entonces, así es como Gantar propone que los encajen. Y la proposición que hace Gantar es que no hay un encaje, lo que nosotros hicimos, lo que Gantar dijo fue, no hay un encaje entre el retículo, bueno, el contexto estándar del número 9 en el número 10, no lo hay. Eso es lo que encaje simétrico. Lo que nosotros dijimos es, no hay un encaje para nada, ni simétrico ni de ninguna otra forma. Y lo que teníamos que probar fue que si tú tienes una partición que es menor o igual que otra, cuando envías a través de estas funciones, pues te tiene que seguir dando menor o igual. Si se fijan, esta es una forma de la forma P implica Q. Y cuando haces esta para acá, es una forma Q implica P. Y esta pues tiene su equivalente de la forma no P o Q, ¿verdad? Y esta también tiene su equivalente de la forma no Q
o P. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta doble implicación la puedes poner en términos booleanos, ¿sí? En esta forma booleana. ¿Por qué nos interesaba ponerla en términos booleanos? Porque lo que hizo Mike Parrish, que es el otro coautor, fue que codificó esta fórmula, él la programó, la codificó, y la pasó por un probador de teoremas. Esto es como lo más nuevo que yo he visto, y así me quedé con el ojo abierto cuando, pues sí, creo que yo soy fácilmente impresionable, ¿no? No lo sé. Hay un probador de teoremas que se llama Z3. Es libre, que este probador de teorema lo que haces es, tú le metes la fórmula lógica y este probador de teorema te dice si es cierto o no es cierto esta fórmula. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona? Este probador de teoremas trata de probar con esta fórmula que les pongo aquí, trata de probar que si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Eso es lo que trata de probar. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues a través de, siempre lo haces como la negación, como que pruebas la negación y el programa te va a decir no se satisface. Aquí dices, es verdad, bueno, P implica Q, Q implica R y P implica R. Esa es la fórmula lógica que le metes. Y le dices, la conjetura no se cumple. Y después le preguntas, ¿es cierto que no se cumple esa conjetura? Claro que te va a salir negativo, ¿sí? Y entonces, pues como no se satisface lo negativo, entonces se satisface. Así es como también pruebas, por ejemplo, leyes de Morgan. Pues así se codificó toda esta y se probó, ¿no? Pero pues el programa, pues casi la prueba, te da, no se satisface por esto, es como nuevo programador de problema. Concluyo porque creo que ya están, ya necesitan el salón, pero sigo en la tableta, y este es mi último slide. En la tesis de Laura lo que hicimos fue dar una demostración alternativa de que no existe un encaje simétrico del contexto estándar de N9 en N10. Esto ya lo había dicho Gantar, esta es así la proposición de su paper. Y la prueba dice, por una exhaustiva búsqueda, escribimos un pequeño programa, que es muy bueno, y entonces para él todo es muy simple, y checamos todas las posibles soluciones sin encontrar soluciones. Entonces, lo que dice ahí es que a nosotros no estábamos satisfechos con esta prueba, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer una prueba como sí, usamos un poco de computadora, pero más dirigida, como más pensada sobre los encajes, y es de lo que trata pues la tesis de Laura. Y bueno, aquí están algunas referencias de las que tengo, lo voy a hacer chiquito por si quieren hacer impresión de pantalla, y bueno, por mi parte pues es todo. Si tienen algunas preguntas, pues adelante. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Yo más que una pregunta tenía un comentario, Edith. Sí, dígame. Yo veo que usas este orden de sumar los bueno, este orden que definieron para las particiones de enteros. Sí. Y yo quería preguntarte si hay otros órdenes que se manejen y para estudiar otro tipo de problemas respecto a particiones. Sí, mira, hay otros órdenes que se manejan, ¿sí? Hay un orden que se llama lexicográfico, que es decir, tú comparas la primera entrada con la primera entrada y, bueno, pero y vas comparando del entradas con entradas. Sí, pero aparte ese orden no te genera un retículo. Sí, pero okay. eso no te genera un retículo. También hay órdenes que, o sea, es este mismo orden de sumas truncadas, pero le asocias, vas como que en cada una de las coordenadas vas sumando lo anterior y le pones el número que sumaste. Es decir, si tienes una entrada 2, 1, en la primera entrada pones el 2 y en la segunda entrada pones el 3, que es la suma de los anteriores. Es lo mismo y comparas entrada con entrada. Ese sí te da un orden, ese sí te da un retículo, pero de afuera de esos tres no conozco. Por ejemplo, a mí se me ocurría que tal vez, como tienes esta entrada de números enteros, podrías, no sé, calcular la varianza de ellos, ¿sí? Ajá. Y calculando la varianza de la lista de números esos que tienes ahí, dependiendo de si la varianza de una tupla es mayor que la de otra, pues entonces defines que esa tupla es mayor que la otra tupla. Y eso de cierta manera te dice como que bueno, tú sabes que la varianza es una medida de dispersión. ¿Qué tan grande es qué tanto se alejan de la media? La medida central, pero bueno, de la
sería padre, ¿no? Ver si eso pega, en qué tan lejos está una tupla del centro del retículo, si podemos calcular. O habría que ver qué tipo de aplicaciones pudiera servir eso para algo, siquiera si eso produce una retícula o no. Habría que verlo, ¿no? Habría que Porque verlo. de pronto ni siquiera produce una retícula. De pronto no. Sí, habría que estudiarlo, la verdad no lo he intentado por ahí. Lo que sí es que yo no sé si Rogelio está aquí, pero No. ¿sí está? No. ¿No? No, Bueno, pues le pueden decir si quieren, porque él me preguntó sobre les comparto mi pantalla, aquí la tengo, como que estaba viendo desde hace mucho, bueno, no desde hace mucho, hace poquito, estaba viendo, este es el paper de él, y él maneja también tuplas. Él también maneja tuplas y se le hacían como muy parecidas a las que manejamos, pero la situación es que las tuplas que él maneja no son particiones. Él maneja tuplas en ceros y unos, ¿sí? Estas son estas tuplas entre ceros y unos, y sí da también el orden de denominación, ¿no? También de sumas truncadas. El ínfimo y el supremo es distinto, y las retículas que obtiene sí son un poco distintos. Lo único parecido que hay es su lema 4.1, que es exactamente lo que expliqué de las reglas de transición, de dejar caer un granito y en otro. Pero la situación es que, por ejemplo, es lo único parecido que hay con lo que tenemos, pero las retículas que él obtiene son planares, o lo que le llaman planares. Las que nosotros obtenemos no son planares. Las que él obtiene sí son distributivas, las de nosotros no, porque tienen ellos estas tuplas, estas de aquí, y estas para nosotros pues no son particiones, porque pues sí tienes que cumplir que el primero tiene que ser mayor o igual que el segundo, que el mayor igual que el tercero. Entonces, pues bueno, sí es interesante ver como las similitudes entre las dos, porque una sí se va metiendo en la otra, pero al final no son lo mismo. Bueno, para comentarles si ahí se lo encuentran. Si no, le mando un mail también. No, pues muy bien. Muchísimas gracias, Edith. ¿Alguna otra pregunta? Es muy interesante. Mario tiene la mano. Yo Mario. tengo la mano levantada. Buenas tardes, todos. Buenas tardes. Edith, buenas tardes. Habla Mario Pineda. Sí, mucho gusto. Edith, te quiero platicar algo. Fíjate que cuando uno define lo que es una partición de un conjunto, pues es lo que podemos imaginar, es agarrar, despedazar el conjunto, pedazos ajenos, que cada pedazo tenga elementos, y de tal forma que al juntarlos te dé el total, ¿verdad? Y bueno, con esa definición de partición, te vas a la definición de partición de un número, que no es la que tú estás dando. Déjame poner un ejemplo. Ahorita estaba escribiendo y te voy a decir por qué. Por ejemplo, si yo agarro un conjunto con tres elementos, tres elementos, entonces yo lo puedo partir de 5 maneras. Sí. Si yo agarro un conjunto con 2 elementos, lo puedo partir de 2 maneras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo puedo partir como, tiene 3 elementos. ¿Sí? Vamos imaginando. Digamos que los elementos son 1, 2, 3. Esos son los elementos de mi conjunto. Entonces, una partición, pues es la que tiene al 1, la que tiene al 2, y la que tiene al 3, ¿verdad? Esa partición, digamos, el número 3 lo agarro como 1 más 1 más 1, ¿verdad? Esa partición encaja con tu definición de partición, porque en tu definición de partición tú dices, el número n lo debo poder escribir como suma de n enteros mayor o igual que 0, permites al 0, ¿verdad? Las demás particiones, digamos, de la definición que viene de partición de un conjunto, las demás particiones pues tienen menos de n elementos. Sí. Pero las puedo rellenar con ceros, ¿verdad? Sí. Y empatar con tu definición. Sí. Bien. Hay unos números que se llaman los números de Bell.
números de Bell. No sé si los conozcas, Edith. No, la verdad no, Bueno, sí los he escuchado, pero no los tengo. bueno, son números bastante interesantes porque los números de Bell te cuentan exactamente cuántas particiones hay de un conjunto, el número de Bell. Y Bell es con doble L. Y Ajá. el nombre de Bell viene de Eric Temple Bell. Eric Temple Bell, de allá viene. Él fue el que los descubrió. Y esa fórmula, pues es una suma donde se define recursivamente. El primero, el B0, lo defines como 1. Y luego los demás los defines recursivamente. No es muy complicada, pero son números muy grandotes. Por ejemplo, te puedo decir, un conjunto con 8 elementos tiene 4,140 particiones. Es enorme. Sí. Para mí ese número, calcular a mano, eso es terrible. Y entonces, lo que veo es que los números de Bell son menor o igual que las particiones que tú tienes. Porque por lo menos tengo las particiones, las normales, las que vienen de la partición de un conjunto. Por lo menos tengo esas rellenando con ceros para empatar a tu definición de partición. Relleno con ceros para que cada partición de n tenga n sumandos, relleno con ceros. ¿Sí? Entonces tengo tantas como el número de Bell. Y seguramente tengo más. Entonces, por lo menos ahorita te estoy dando una cota inferior para lo tu que, cuenta. mira, la conexión anda medio mal, pero lo que entendí es, sí, a lo mejor algunas de la fórmula que yo di va a contar algunas de las particiones de Bell, según lo que me va a darte algunos números de Bell, digamos, muy específicos. Pero sí, la fórmula de Bell que tú mencionas es como más general de la que yo estoy dando, sí. Porque también los conjuntos pues, son más generales, cuenta más cosas, ¿no? No, cuenta el número de formas en que puedes cuenta el número de formas en que puedes partir un entero. Así. Pero ahí permites que tenga 2 sumandos, 3 sumandos, 4 sumandos, etcétera. Y solo hay una, para el entero n, solo hay una que tiene n sumandos. ¿Cuál? 1 más 1 más 1. Solo hay una. Sí, claro, claro. Esa es la Solo única que encaja en tu definición. Las demás hay sí, menos sumandos, pero lo que sí, te decía es que yo las empato sumando, poniéndole ceros, porque en tu definición sí lo permites. Entonces, todas las que te producen las particiones de conjuntos las puedo pensar como particiones de las tuyas. Y esas las cuento con los números de Bell. Mínimo hay esas, pues sí, mínimo. no lo había pensado, la verdad. Pero pues siempre es bien interesante también encontrar ligas con otras cosas, ¿verdad? Sí, nada más es un principio, bueno, es un principio de conteo muy interesante. La prueba es por inducción y haciendo algunas otras consideraciones de permutación, de combinatoria, la combinatoria bonita que conocemos. ¿Sí? Bueno, yo nada más quería comentarte eso, que yo tengo, así por lo que tú platicaste, que puedo deducir una fórmula, una cota inferior para todas tus particiones, con tu definición. ¿Cuál? Los números de Bell. Bueno, de hecho, el autor estaba yo metiéndome, perdón que los interrumpa, ¿no? El Wikipedia, y aquí encuentro, ¿no? Gardner, que yo creo que es el mismo autor. Siguiendo un poco en lo que me decía el compañero, pues yo creo que sí sería bueno para mí ver también eso de los números de Bell, porque la verdad no eran familiar para mí. Bueno, pues si lo buscas, yo creo en la red, no sé dónde venga, pero yo creo que en la red se puede encontrar los números de Bell que te sirven para contar las particiones de un conjunto. Entonces, pues las particiones de un conjunto solamente hay una que encaja en tu definición. Pero entonces, si relleno con ceros, tengo tantas
más las que se acumulen. Ya nada más sería cosa de ver qué más hay aparte de las que provienen de las particiones de un conjunto. Ese era mi comentario, Edith, y bonita tu plática. Gracias. Híjole. Bueno, Giancarlo Rota también estudió eso, estudió las particiones, aquí lo estoy viendo en Wikipedia, famoso. Giancarlo Rota. Sí, y tiene un artículo, ahí está referido en la American Mathematical, no, en la Mathematical American Monthly. Ahí, porque tiene un artículo sobre las particiones de un conjunto, ¿no? No sé. Y el propio, pues no sé porque también se refiere al trabajo de Gardner. Entonces, bueno, pues es interesante, ¿no? Son cosas bonitas y bueno. Gracias, Mario, por introducirnos a todos a los números de Bell. Yo no los uso, María José, pero son números Sí, pero pues muy de repente interesantes. uno no sabe todo. Números, ¿no? Pero bueno, en efecto. Números que crecen muy rápido, María José. Pero sí se ve nada más. Crecen tremendamente. Y fíjate que la fórmula para generar a los números de Bell no es complicada, es una sumatoria con coeficientes binomiales y luego el número de Bell anterior. Es una Pero fórmula. crece tremendamente. Pero bueno, son números interesantes. Y a lo mejor te sirven, Edith. Bueno, pues sí lo voy a ver. Sí voy a ver qué. Ya, por lo que veo te dan una cota inferior a lo que tú quieres contar. A lo que Mínimo yo quiero tengo eso. Rellenando con ceros. Ok. Siempre es interesante. Ok. Gracias, pues Edith. Bonita tu plática. Bonita tu plática. Y pues sí, es así como, qué pena, porque qué pena que me sacaron del salón, pero pues es que sí, luego la conexión acá en mi cubículo no es tan buena, por eso me fui a un salón. No te preocupes, no te preocupes, estuvo muy bien y te lo agradecemos mucho. Sí. Gracias, Edith, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta. Lisbeth. Sí, dime. Bueno, antes está muy bonita tu plática, Edith, y bueno, tanto la vez anterior como en esta ocasión que nos hablaste de la teoría formal de conceptos, bueno, a mí me ha parecido muy interesante. Y bueno, yo preguntaría de manera más básica si tienes alguna bibliografía o punto de partida que nos sugieras a aquellos que, por ejemplo, estamos interesados pues, en aprender o saber un poquito más de qué se trata la teoría formal de conceptos. Sí, mira, lo padre de esta teoría es que hay 2 libros. Entonces, entonces es lindísimo porque nada más te lees uno o te lees del otro, ¿no? Te los mando, te mando la liga. Uno de ellos es como la Biblia, ¿no? Y otro es, se llama Lattice and Orders, también te mando la liga, es de Priestley y Bradley, y ahí en el capítulo 7 en el capítulo 3 viene algo es un capítulo que trata de análisis formal de conceptos, pero hay otro capítulo, hay otro libro completo en esa teoría que sacaron pues los precursores del área, ¿no? Y ahí sí ellos pues lo tratan desde forma más formal algebraica, o sea, sí dan 2, 3 ejemplos de tablitas y crucecitas y todo, pero ya se meten totalmente con supremos irreducibles, ínfimos irreducibles, doble fundados, y así ya es pues es el área de álgebra universal, ¿no? Está dentro de teorías de retículos, está dentro de ahí y le dan ese punto de vista. Empieza dando una introducción a conexiones de Galois, lo que es una conexión de Galois, y de ahí te dice, bueno, a ver, esta conexión de Galois se puede construir también esta relación y esta tabla de cruces, y ahí empieza. Pero sí, ahí es donde sí dan toda esa teoría. Sí, te agradecería mucho si me compartes los Yo también que mencionas. quisiera esa bibliografía, por favor. Sí, claro, yo la mando a Marlisa y se las Okay, yo se se las reenvío. Ya sabes. Y lo padre de esta teoría, bueno, yo la empecé a estudiar, aunque lo mío son teorías de clones y casi nunca he hablado de teoría de clones en ningún seminario, pero empecé en esta teoría porque en Alemania, aparte de hacer tu doctora, al presentar tu tesis de maestría tienes que presentar dos exámenes, como le llaman, como doctorales, ¿no?
y 2 exámenes en 2 áreas que no tengan que ver con tu tesis. Y una de esa área era análisis formal de conceptos. Y entonces al trabajar acá en el ITAM me resulta como los estudiantes como que le entran más rápido. Necesito menos cosas que si los hago hacer teorías de retículos. Teorías Sí, perdón. y está interesante, ¿no? También por lo que nos explicaron. Es Tanto bonito, Mario las como tú. aplicaciones son grandes. Y ahora fue la primera vez que he ido a ahí donde presentamos el paper, a esta conferencia. Fue organizada en Francia de forma virtual, ahí como que me andaba medio desvelando, pero había 6 sesiones paralelas de esta cosa, en Wow. distintas, o sea, porque cubre mucho, está entre como el área de informática y álgebra. Y entonces, como que hay gente que está manejando esto incluso para identificar cuando noticias son ficticias o no. Hay como muchas aplicaciones. Está muy Oh, qué lindo. Yo le interesante. dije a la chica esta a ver si me mandaba los videos también para hacerlos llegar, pero hasta ahorita no me ha mandado nada de videos de esa conferencia. Pero yo les Bueno, mando la bibliografía que yo tengo. muchas gracias, Edith. Pues muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo cada vez estoy más convencida de que tenemos los matemáticos que trabajar más cerca de los computólogos. Sí, no, sí. Y desgraciadamente me van a colgar muchos de categorías, se me van a colgar por lo que voy a decir. Pero son palabras de mi asesor. Se descubrieron muchas cosas de categorías y después vino la categoría desde informática. O sea, los informáticos ya estaban manejando idas y vueltas y adjuntos y monades y todo eso y ni siquiera sabían qué era eso, ¿no? Tiene que venir el matemático a decir, a ver, esto es un monad, esto es un adjunto, esto es esto. Pero sí, mi asesor siempre decía que los matemáticos estábamos un poco atrás de los informáticos en cuanto a, ellos ya los manejan. O sea, por ejemplo, estos probadores de teoremas, ellos ya lo manejan, le meten una inducción matemática y así es como te lo prueban. Hay unas revistas, me contaba un colega, yo nunca he metido ahí, que para ser aceptado primero te meten por un probador de teoremas. Es decir, identifican, hace paso base, hace paso hace esto, sí, y ya que pasas ese probador de teoremas, entonces sí, ya pasas a la segunda etapa de ser revisado por un referee. Pero sí, ya pues son las revistas estas de impacto 4 y esas cosas de informática, ¿no? Pero ya es como que yo nunca lo he vivido. Sé que existe, pero nunca lo he vivido. Hasta ahorita que tuvimos que aprobar ese teorema con un probador de teoremas. Wow. Pero sí. Bueno, pues muy bien. ¿Algo más, jóvenes? ¿Participantes? Bueno, yo nada más quiero dar las gracias a Edith y igual invitarlos como siempre, quien quiera encender su cámara. Les tomo la foto del recuerdo. Bonita plática. Ya cumplimos 1 año en este asunto. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y pues aquí nos estamos viendo. Ya sé que Gracias, ustedes Edith. Estuvo vengan muy para el chévere tu seminario o plática. yo vaya para el suyo. Si están interesados en el seminario, díganme a través de Marlisa y ya yo los contacto con los organizadores del seminario de acá. Si están Muchas interesados en gracias, dar una Edith. plática. Bueno, nos vemos, pues cuídense y gracias a todos por la atención. Hasta luego. Luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Gracias. Bonita plática, Chao. bye. Bye. Saludos a todos. Cuídense. Bye.